Hola a todos. Vamos a hablar, este capítulo se puede llamar La reforma instaurada por Cluny. Cluny es un monasterio, ya hablaré de ello. Decía la clase pasada que se empezaba a ver cierta efervescencia de separación. Bueno, ya la que se mencionó entre Oriente y Occidente. Lo que pasa es que, ¿qué está pasando en Europa? El imperio de Carlomagno, por grande que hubiera sido, no duró mucho. Él era un hombre con un talante muy especial, de una fuerza, de una personalidad tremenda. Y se suele decir que el imperio de Carlomagno era para él, y únicamente para él. De manera que sus sucesores pues acaban con el imperio que su papá construye. Era una cosa muy grande. Se muere Carlomagno y empieza la división de las tierras. Primero se lo reparten los hijos, el imperio. Lo que pasa es que hace su aparición en la historia el feudalismo. Hay una crisis social, crisis administrativa, crisis política, se multiplican los peligros de la anarquía. Hay que hablar también, o hay que decir que tienen lugar las amenazas de los normandos, de los sarracenos, de los magiares, ¿no? De manera que en algún momento Europa se va a quedar desprotegida y como ya es, se podría decir, imposible proteger a toda Europa por una sola persona, pues cada quien va a defender su cachito de tierra. Y se dan los señores feudales. Esto trae una crisis muy gorda para la Iglesia. Tan es así que se le denomina el siglo de hierro para la Iglesia. Una época realmente dura, muy triste. Dura casi siglo y medio, siglo X hasta mitad del siglo XI. Por más que diga que pues eso es el siglo de hierro, sí vale la pena decir que hubo papas también muy santos. ¿Qué pasó? Que los papas se vieron dominados por los señores feudales. Tarde o temprano, como se había dicho, pues los papas podían caer en la ambición. Contaban con una serie de estados pontificios que los hacían señores temporales y claro, pues si este es el señor temporal o el señor de este territorio y el señor del otro territorio quiere conquistar sus tierras, pues muy bien, la cabeza es el papa, pero yo voy contra el papa. El papa se rebaja, ¿verdad? Pues eso a nivel de un señor temporal y cualquier señor temporal se le puede poner al brinco. Tanto es así que, ya lo veremos, la sede apostólica está a expensas de quien quiera dominar o de quien llegue a dominar. Quien consigue el poder, pues consigue el solio pontificio, consigue la sede de Pedro. Las facciones dominantes eran pues, los señores feudales de Roma o de Italia. Una serie de familias, los tuscolanos, los crescencios, los teofilactos, que fueron sometiendo sucesivamente al Papa. Ellos disponían a su antojo del pontificado y con ello, obviamente, de los nombramientos de obispos. De hecho, pues no sé, el emperador de Alemania, pues no tenía que ir a Roma para que le nombraran un obispo, él nombraba al obispo y punto. Bien, esto desafortunadamente llevó también a unas desviaciones morales por parte de los papas, por parte del clero, no se diga de toda la sociedad. La verdad es que, no lo sé, pues lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? de acusaciones a abusos de sacerdotes, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Una serie de sacerdotes pues, que pierden el sentido moral de todo, el papado cae de prestigio, pero es muy interesante decir que incluso en ese tiempo el dogma no se tocó. En ningún momento ningún papa hizo ninguna declaración que pusiera en riesgo la fe. Como he dicho en algún otro momento, la barca de Pedro no se iba a hundir. Nuestro Señor prometió que no se hundiría. Y en este no se va a hundir la barca de Pedro, tiene lugar la erección de un monasterio, un solo monasterio, que estaba destinado a sacar a flote la situación de la Iglesia. Este monasterio es Cluny. Se funda en Borgoña. Como ya se dijo,
los señores feudales, los señores territoriales son los que van nombrando a los obispos y luego los mangonean como quieren. De manera que la particularidad de Cluny es que no depende de ningún señor territorial, depende directamente del Papa. Así como los obispos tenían territorios, a los obispos, bueno, los ordenaban sin vocación, ¿no? Y luego pues les daban territorios para que ellos sirvieran a los reyes. Bueno, pues el fundador del monasterio se da cuenta de que Cluny no puede depender de obispos. Y entonces se los salta y estipula que aquello dependa directamente de Roma. Cluny fue fundado en el año 909 por el duque Guillermo de Aquitania, un hombre preocupado por la situación tan caótica de la Iglesia. Como decíamos, Cluny pues es un monasterio independiente que poco a poco, ¿verdad?, la gente va viendo, porque el Espíritu Santo lo va haciendo así, por más que la jerarquía esté así de corrompida, el Espíritu Santo funciona por otro lado. Entonces, el Espíritu Santo, pues no sé, influye el celo, o sea, le da el celo, pues eso, por lo católico a una serie de monjes. Entonces, pues forman parte de Cluny y luego se van replicando los monasterios como Cluny. Con el tiempo, Cluny, pues como foquitos por toda Europa, van encendiendo ese mapa. Llegan a haber 1200 monasterios de la Reforma cluniacense. Y es un factor fundamental de la renovación de la cristiandad. Los abades fueron hombres ejemplares, muy santos. Hay un historiador que cuenta, tiene la paciencia de contar, el número de papas que se suceden cuando en cerca de, me parece que 200 años, hubo 6 abades en Cluny y se sucedieron 46 papas. Por esto que decía hace un momento, ¿no? O sea, los señores de las familias romanas pues iban poniendo al papa que les iba conviniendo. Para darnos una idea, por ejemplo, en el año 1024 muere el Papa Benedicto VIII. Él se había empeñado en mejorar las costumbres. La vida de la Iglesia iba para arriba, pero con su muerte las cosas van para abajo. La familia de los Teofilactos en Roma logra colocar en el trono pontificio a un hermano de Benedicto, a Romanus. Este toma el nombre de Juan XIX y está del año 1024 al 1033, pero este cuate era un simple laico cuando fue elegido. El mismo día que fue nombrado papa, lo ordenan y lo hacen papa, para que veamos los desmanes que va teniendo desafortunadamente la Iglesia. Un señor que era un laico, que no tenía vocación al sacerdocio, que lo plantan en la sede de Pedro, ¿qué va a ser? Pues un papado totalmente indigno. A él lo sucede un sobrino suyo, que toma el nombre de Benedicto IX, de 1033 a 1044, un niño. Los Teofilactos, una vez más, lograron colocarlo en la sede de Pedro, ¿verdad? Pero luego llega otro señor, Gregorio VI, le ofrece una lana, y oye, mira, pues a mí dame chance de ser papa, ¿no? Pues sí, órale pues, pero pues una buena lana, ¿no? Una suma muy fuerte y acaba quedando de papa. Es mejor papa, pero claro, aquello no perdona el grave pecado de simonía, estar comprando, ¿verdad?, privilegios en la Iglesia. Bueno, decíamos que todo el mundo tiene injerencia. El emperador Enrique III de Alemania, tanto él como el antipapa Silvestre III fueron depuestos y la Iglesia pudo contar al fin con un papa santo, Clemente II, 1046 a 1047. ¿No? O sea, ahí los unos y otros se iban quitando de enfrente, ¿no? Bueno, los tiempos empezaron a cambiar, vino la elección del Papa León IX, un hombre santo, que había estado en contacto con Cluny,
En la Pascua del año 49 le dicen, oye, mira, pues tú vas a ser elegido papa, pero estaba fuera de Roma. Y dice, bueno, pues voy a Roma y si me acepta la gente, bien, y si no, pues ni modo, o sea, yo no puedo ser papa así nomás, ¿no? Llega al pueblo de Roma, lo aprueban, lo quieren, y llega rodeado de una serie de hombres íntegros que habían sido formados en Cluny. Este papa modificó el colegio cardenalicio, modificó una serie de leyes, de manera que, pues, de ahí en adelante los cardenales van a ser ayudantes del papa. Decíamos que habían una serie de invasiones, los normandos, los sarracenos, concretamente los sarracenos, van y capturan al papa, lo sueltan 6 meses después en muy mal estado de salud y muere. A continuación, una vez más, el desconcierto. Víctor II es nombrado papa por el emperador. Su sucesor, Enrique IV, era un niño de 6 años. Claro, cuando el emperador escoge a un niño de 6 años para que sea papa, los sacerdotes de Roma, el clero de Roma, dicen, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces aprovechan para elegir a un abad de Monte Cassino. Si se acuerdan, San Benito había empezado con el monacato. Bueno, pues un sucesor de los abades de Monte Cassino es escogido como papa. Lo que pasa es que dura 1 año. Y una vez más, las familias romanas quieren pelearse la sede de Pedro. El clero fue fuerte, una vez más eligió a otro papa, Nicolás II, ya estamos en 1058, y él elaboró una ley por la cual la elección papal correría a cargo del colegio cardenalicio y sería exenta de lo que dijeran los emperadores. Es decir, no necesitaba el papa ser reconocido por el emperador. Cuando Nicolás II muere, las familias que querían el poder, pues bastante enojadas con la ley famosa de Nicolás II, pues se confabulan y nombran a un papa. Escogen un papa a su gusto. Lo que pasa es que los cardenales, bueno, pues se reúnen con el apoyo de un monje que había sido secretario de Nicolás II, y eligen a Alejandro II. Él es papa del año 1061 a 1073. Él, pobrecillo, se vio obstaculizado por la hostilidad de la corte germana. Incluso la corte germana nombró un antipapa. A su muerte, una vez más todo el mundo quiere aprovecharse. Lo que pasa es que Hildebrando, ese monjecito, ¿no?, secretario del papa, es aclamado papa por la multitud. Todo el mundo empieza a gritar, Hildebrando papa, Hildebrando papa, Hildebrando papa. El pequeño monje se convierte en Gregorio VII y es papa del 1073 al 1085. Un gran papa que empezó a reformar la Iglesia, contribuyó grandemente con una reforma del cuerpo de derecho canónico. Lo que pasa es que su papado estuvo marcado por un enfrentamiento, un conflicto con el emperador Enrique IV de Alemania. ¿Qué pasó? Bueno, pues como ya se decía, los emperadores querían poner a los obispos. Esto es la famosa controversia de las investiduras laicas, así se le llama. Bien, bueno, pues el emperador dice, bueno, pues ese papa no me gusta, no lo quiero, y o acepta lo que digo o lo depongo. Y entonces seguía nombrando obispos. Gregorio VII le hace saber que tanto eso como el pecado de simonía llevaban la pena de la excomunión. De manera que, pues digamos, lo amenaza un poco. El emperador contaba con muchísimo poder y dice, a mí nadie me dice nada. Y reúne a 20 obispos, la famosa llamada Dieta de Worms, junto a 20 obispos en Worms en el año 1076, ¿verdad? Y dice, bueno, señores, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Le escriben al Papa diciéndole, oye, mira, vamos a ver, tú no fuiste elegido legítimamente. Y además lo acusaban de una serie de crímenes. A la carta
de los obispos alemanes, une el emperador una suya en la que le dice a los obispos de Roma que Gregorio fuera depuesto. El antiguo monje, que no estaba para bromas, ¿verdad?, reaccionó vigorosamente y excomulgó a Enrique IV. Dispensó a sus súbditos del deber de obediencia y con esto Enrique IV perdía toda la autoridad. O sea, cuando el Papa le dice, señores, está excomulgado, los obispos medios empiezan a cuadrar, empiezan a tener miedo y Enrique se empieza a ver bastante solo, abandonado de su gente. Claro, se da cuenta que pierde poder, queramos que no, era un ámbito muy religioso en el que se movía la gente y si el Papa había actuado de ese modo, veían que era serio. Y entonces Enrique dice, bueno, pues voy a hablar con el Papa. Al mismo tiempo, los obispos alemanes le piden al Papa que viaje a Augsburgo y que ahí les ayude a elegir un nuevo emperador. Bueno, pues ahí va el Papa hacia Augsburgo, va Enrique hacia Roma, de manera que se encuentran en Canosa. En Canosa el Papa se instala en una fortaleza y resulta que el emperador está allá afuera durante 3 días pidiéndole perdón al Papa. Le pide perdón. El Papa se ve obligado a levantarle la excomunión. Enrique promete fidelidad y el Papa, podríamos decir que no le quedaba otra, ¿no? Bueno, pues le levanta la excomunión. A su regreso a Alemania, Enrique se topa con que los obispos ya eligieron a un nuevo emperador. Y entonces Enrique le pide al Papa que intervenga y que excomulgue al nuevo emperador. El Papa se mantiene al margen. A Enrique eso no le gusta nada y entonces dice, sí, pues ahora voy por ti. De manera que llega a Roma con el ánimo de acabar con el Papa. El Papa se refugia en Castel Sant'Angelo, esa fortaleza que está afuerita de la Vía de la Conciliazione en Roma, la famosa fortaleza que tiene un ángel allá arriba. Pues ahí se refugia Gregorio VII, llega Enrique a Roma y mientras el Papa se está refugiando, Enrique pone a su antipapa en la sede de Pedro. El pobre del Papa no tuvo más que abandonar la ciudad de Roma y murió en Salerno. Parecería una victoria para el emperador, lo que pasa es que con el tiempo el Papa fue canonizado y eso marcó el final de las intervenciones de los laicos en el gobierno de la Iglesia. Es decir, la muerte de Gregorio VII en el exilio fue en realidad una victoria. Bien, bueno, pues así se las gastaban. Así fue el pontificado. Así fueron los desmanes. Como se puede uno imaginar, pues la vida moral se fue por los suelos. Por más que había habido unos esfuerzos muy grandes de evangelización, el panorama de la Iglesia es bastante triste. Una cosa que contribuyó, al bien de la Iglesia, los emperadores alemanes. A principios del siglo X, claro, tiempo antes, extinguidas las secuelas del periodo carolingio, ¿verdad? En el 919 se restauró la realeza y ahí fue elegido emperador Enrique I, duque de Sajonia. A él lo sucedió su hijo Otón I. Otón I es un nombre grande en la historia de Alemania y de la Iglesia, un gran monarca, igual que Carlomagno. Se dedicó a la construcción de una Europa cristiana, se puede nombrar, o se cuenta entre los nombres de los grandes constructores de la Europa cristiana, ¿verdad? Él llevó también a cabo campañas militares contra los eslavos, contra los magiares. Fue coronado en Roma en febrero de 962, una vez más, otra coronación por parte del Papa, y así se consagró el Imperio Germánico, que venía a suceder el carolingio. Bueno, Otón I asumió su misión de proteger los estados pontificios, cosa que hizo con mucho celo. Otón II lo sucedió, ¿verdad? También Otón I se dio a la tarea de controlar las elecciones papales,
De manera que tiempo antes de lo que acabo de mencionar, pues sí hubo cierto orden, porque hubo pues eso, una serie de emperadores que ayudaron a la Iglesia. En cuanto ellos pasaron, vinieron todos los desmanes. Esto no se queda así, continuará y ciertamente mejorará. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.